Primera de Juan 5:9. Cinco, 9 al 13. Cinco, 9 al 13. Primera de Juan 5, 9 al 13. Ahí vamos a darle lectura. Cinco, 9 al 13. Dice así la palabra. Primera de Juan 5, 9 al 13. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado, nos ha dado vida eterna. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Bueno, vemos acá, hasta ahí vamos a desarrollarlo, 5:9 primeramente, que es lo que vamos a tocar. Siempre, digamos, cada versículo tiene su tema, su palabrita, ¿no?, para desarrollarla. Dice así la palabra: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este testimonio, dice, este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Ahora vemos acá la palabra, como dice, si recibimos el testimonio de los hombres. La vez pasada habíamos tocado un versículo de Mateo, que está a su vez en el Antiguo Testamento, que dice, por boca o de 2 o 3 testigos sea todo confirmado. Entonces eso se toma como una fuente de verdad, cuando hay 2 o 3 testigos que están testificando o hablando la verdad. Y bueno, como dice acá, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Entonces, si creemos la palabra de 2 o 3 testigos, dice, mayor es el testimonio de Dios. Y este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Bueno, primero entendemos acá la palabra, que ese testimonio que Dios da está profetizado en la palabra de la ley. Todos los sacrificios hablan de Cristo, entonces venían testificando, y hay versículos que lo atestiguan también, Salmos, creo que el Salmo 22, está también Isaías 53, que siempre lo leemos, pero siempre en figura, o sea, en versículos, como en Isaías también encontramos en varios pasajes, siempre estás testificando acerca de la venida del Cristo. Y cuando habla por figura, estás testificando de sacrificio de Cristo. Entonces dice acá la palabra, si aceptamos el testimonio de los hombres que comparecen ante tribunales, dice, ante tribunales, o sea, eso es cuando se iba a testificar o si había una acusación contra una persona. Cuando más, dice, cuánto más no hemos de creer en la gran confirmación de Dios, que Jesús es su Hijo. Entonces este versículo, hermano, me lleva a Juan 8:17. Juan 8:17. Porque si usted lo van a leer así nomás, o sea, digo y lo vuelvo a repetir, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Y no sabemos bien a lo que se refiere, pero profundizando en la palabra, vamos a ver que el Padre testifica, digamos, acerca de su Hijo. Ahora en Juan 8:17 dice así la palabra: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres, dice, es verdadero.
Es el testimonio de hombre que recibían ellos. Y dice en el 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, dice, y el Padre me envió, dice, el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Y cómo confirma eso? Porque yo decía otra vez, volvemos a lo mismo. En la palabra de la ley ya estaba confirmando esto y estaba dando testimonio del Padre acerca de su Hijo. Y todo esto de sacrificio, la figura testimoniaba acerca de la venida y del sacrificio de Cristo. Y entonces, como dice acá, el Padre que me envió da testimonio de mí. Ahora esto me lleva a Juan 5:37 y ahí vamos a tocar un poquito más para darnos un poquito más de luz y poder entender cuál es el testimonio. Dice 5:37 de Juan. 5:37 de Juan. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, dice. Ha dado testimonio de mí. Hasta ahí lo voy a leer. Ha dado. Entonces vemos en varios pasajes, como vuelvo a repetir, Isaías 53, cuando ya hace la profecía acerca del Cristo, del sacrificio, como cordero fue llevado al matadero y se inmudeció delante de los trasquiladores. Y bueno, va desarrollando así el versículo, ya está testificando, y como dice también en Hebreos, que todo es sombra y figura de lo que había de venir. Ahora Dios directamente no habla, pero ¿a quién usa? Usa la palabra, usa a los escribas, usaba a los profetas, entonces le hablaba a los profetas y entonces esto era la voz cantante de Dios en el sentido que transmitía la voluntad del Señor. Entonces todo esto testimoniaba acerca del Cristo. A ver, y dice así en el 5:38 y vamos a caer en la conclusión. No tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Y dice acá, en el 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, la palabra de Dios. Entonces, este es el testimonio acerca de su Hijo. Entonces, todo hablaba y todo era sombra y figura de lo que había de manifestarse. A ver, dice, escudriñad las Escrituras. Entonces, ahí, a través de escudriñar la Escritura, y lógicamente pedirle entendimiento, es el que vamos a darnos cuenta, o se iban a dar cuenta en ese sentido los judíos, quién era el Mesías, quién era el Salvador, y iban a confirmar que había venido. Pero necesitaban el conocimiento. Ellos dice que los profetas que profetizaban, dice, inquirían y diligentemente cuál era el tiempo, cuál era, dice, el tiempo de la manifestación del Hijo de Dios. Entonces, esto ya está digamos, está ya escrito, y como dice acá, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, dice, a ustedes les parece que en ella tiene vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces la palabra es la confirmación de Cristo, entonces todo se testifica, y si vos sacás, digamos, a Cristo, de la Biblia no queda nada, porque todo en torno a Él gira, en torno del tiempo de la manifestación, del sacrificio, de la salvación, como dice acá la palabra. Y entonces, para esto hay que escudriñar las Escrituras. Entonces, eso es lo que nos va a abrir la cabeza, la mente, para poder entender que está hablando todo del Cristo, como dice. Dice en un versículo en Colosenses, creo que está en el 1:19, por cuanto agradó al Padre, dice, que en Él habitase toda la plenitud. Entonces, en ese sentido, entendemos, hermanos, que toda esa plenitud, como ayer se hablaba en el mensaje, habla de la autoridad de Dios. Entonces, pasa toda la autoridad de Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque Él hizo la voluntad del Padre. Entonces, el Padre le legó toda la potestad para que en el nombre de Jesús, como dice, se doble toda rodilla. Entonces entendemos, así también como Cristo dio testimonio de esto y Cristo hizo la voluntad del Padre, o sea, Jesucristo, nosotros también al hacer la voluntad del Padre, de la misma manera estamos testimoniando acerca de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tomamos la cruz, hacemos la voluntad de Dios y como dice la palabra, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos haciendo el plan de Dios, porque cuando estamos hablando de cruz,
estamos hablando de hacer un plan, ¿no? Porque la voluntad del Padre es que tenía que haber un sacrificio en sí, y Él hizo la voluntad del Padre, y eso se llama humillación. ¿Por qué? Porque hace la voluntad de su amo, no hace la voluntad suya, la voluntad propia. Y en este sentido, nosotros cuando vamos tomando la cruz también vamos testimoniando acerca del Cristo. ¿Por qué? Porque somos su discípulo, porque estamos aprendiendo de Él, porque estamos tomando la cruz como Él lo hizo. Entonces, digamos que lo ponemos por obra la palabra. Y en este sentido vemos que dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, queremos conocer la persona de Jesucristo, queremos conocer los misterios escondidos, como dice la palabra. Entonces, tenemos que leer la palabra, leyendo lo cual podéis entender, dice Pablo, cuál es mi conocimiento en Cristo. Entonces, ¿por qué conocía el de Cristo? Porque escudriñó la Escritura. Entonces, cuando más vas soneando, más vas pidiendo, digamos, el discernimiento en cuanto a la palabra para poder entender ese entendimiento, que muchas veces es complejo para nosotros. En ese sentido, el Señor abre el entendimiento. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice la palabra, pídala, que Dios dará abundantemente y sin reproche. Y esta palabra escudriñar, ¿qué significa? Investigar, exactamente. Ayer, ¿qué dijo Karina? Que hay que escudriñar, que hay que investigar, que hay que estudiar la palabra, que hay que sentarse a leer solo, ¿no? Entonces ahí vos estás investigando, estás examinando, estás estudiando la palabra del Señor para descubrir algo que es un misterio escondido para nosotros y que tenemos que ir descubriendo a través de la lectura, y que el Señor nos da entendimiento, porque no te va a revelar algo que vos no lo lees o vos que no lo conocés. En sí te vas a hacer preguntas para que tengas la revelación, pero en la base a un párrafo, a una lectura de un versículo bíblico para darnos entendimiento. Entonces es importante, como se decía, escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Entonces ellas hablan de mí. Entonces en ese sentido, ¿qué está confirmando cuando dice ellas hablan de mí? El Cristo, justamente, la venida del Mesías. Ellas hablan de mí, está diciendo. Yo soy el Hijo de Dios. Escudriñen, confirmen por las Escrituras que yo soy Hijo de Dios, le decía a los judíos, muchos que no creyeron. Entonces, al escudriñar, se van a dar cuenta y van a tener entendimiento y van a poder entender que el tiempo del Mesías ha sido cumplido, que ha venido, como dice la palabra, el Verbo hecho carne, se ha manifestado. Y eso es lo que le costó creer, porque ellos creen, los judíos, en un Cristo, creen en la venida de un Mesías, pero a ese mismo no le creyeron. Ese es el tema. A Jesucristo no le creyeron. Entonces, dice la palabra, este Jesucristo, que no vino mediante solamente agua, sino con agua y sangre, confirmando el sacrificio. Cuando habla agua, palabra y sangre, la manifestación de su sacrificio. Porque el agua en sí representa la palabra, y eso en el Antiguo Testamento ya se hablaba de la venida del Mesías, pero la confirmación es el sacrificio. Entonces dice, vino no solamente mediante agua, sino mediante la sangre. Cumplió el sacrificio, y esa es la confirmación de que la venida del Mesías se cumplió. Ahora me dice acá la palabra en el 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Vemos, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Cómo podemos entenderlo eso? Bueno, hay una versión que le va a quedar clara acá. Dice, el que cree en el Hijo de Dios lleva este testimonio en su propio corazón. El que no cree en Dios le hace como mentiroso, porque no cree en el testimonio acerca que Dios ha dado de su Hijo. Y vemos acá como dice la palabra,
El que tiene, dice, el que cree tiene testimonio en sí mismo. ¿Y qué significa esto? ¿Que tiene? ¿Que tiene qué? La salvación. ¿Pero qué tiene? Tiene testimonio en sí mismo. Bueno, vamos a Gálatas para darnos un poquito de luz. Gálatas 4:6, porque o si no, digamos que cada uno tenemos nuestro entendimiento en sí, pero dice, al creer el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. A ver, el testimonio estamos hablando en tu mente, en tu interior, vamos a decir, como se hablaba en el corazón. ¿Tenés Cristo en tu corazón cuando te dice? Te está diciendo, ¿tenés un pedacito de Dios o al Salvador mismo dentro de tu alma? Bueno, Gálatas 4:6. Gálatas 4:6 dice, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Esta es la versión que tengo. ¿Clamando qué? Abba Padre. El Espíritu de su Hijo ha enviado, dice, a nuestros corazones. Entonces nosotros tenemos el testimonio porque Cristo está en nosotros, en nuestra mente. Vemos acá la palabra. ¿Cómo dice la palabra del Señor? La cual casa somos nosotros. Entonces somos la casa de Dios. En nuestra alma viene a morar la misma presencia de Dios. Y en este caso, como dice, ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones o a nuestra vida. Se ha presentado, ha entrado. Tenemos nueva, como dicen, nueva criatura soy. Dice, clamando Abba Padre. Entonces tenemos un pedacito de Dios. Vuelvo a leer la otra versión. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. ¿Dónde? En tu mente. Ahí está, con vos. Está entrelazado. El que no cree le ha hecho mentiroso porque no ha creído el testimonio. Dice que Dios ha dado acerca de su Hijo. Bueno, en Hebreos 6:18, vamos a Hebreos 6:18, a ver qué dice la palabra. 6, 17 y 18. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, o sea que no se pueden cambiar, en las cuales es imposible que Dios mienta, lo que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es imposible, como dice acá, que Dios mienta. Esa es la confirmación. Hizo dos promesas, dice. Por dos cosas, dice, que es imposible que Dios mienta. Dos cosas, dice. Por lo cual, queriendo mostrar la promesa a sus herederos, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Cuáles son las dos cosas, como dice? Por estas dos cosas inmutables o inmutables, que no se pueden cambiar. Es la promesa que hizo. Porque fiel es el que prometió vida eterna, prometió un Salvador, prometió un sacrificio. ¿Para qué? Para darnos vida eterna, como dice la palabra. Para darnos salvación, para darnos la solución, para darnos la salida a nuestro sufrimiento. A ver, abundantemente dice, a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Esta es la otra parte, como dice, interpuso juramento o hizo juramento. Entonces las dos cosas inmutables son primeramente la promesa, porque Él prometió y te lo va a dar, no es mentiroso. Y como dice acá la palabra, juró, es el juramento de Dios. Entonces es imposible que Dios mienta, dice acá la palabra, y es imposible. Entonces esa es la confirmación de la verdad de esta palabra, como dice en el 5:10. Dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces indirectamente está diciendo para los judíos, ustedes dicen que no es hijo de Dios, entonces le están haciendo a Dios mentiroso. Y Dios ya en sus escrituras había confirmado acerca del Mesías, acerca del Salvador, acerca de su Hijo, acerca del sacrificio. Y ustedes no lo creyeron cuando vinieron. Entonces, esa palabra que está en la ley, que es testigo acerca de Cristo,
ustedes están mintiendo porque vino el Hijo de Dios, mandé a mi Hijo y ustedes no le creen. Entonces le están haciendo a Dios mentiroso, como dice acá la palabra. Entonces vemos que hizo una promesa en el Antiguo Testamento, él juró, hizo un juramento que iba a mandar un Salvador y dice, es imposible que Dios mienta. Antes la palabra al menos, como siempre decía mi mamá, valía. Entonces en ese sentido está mostrando acá que Dios dio su palabra y Él no va a mentir. Como dice la palabra, todo hombre mentiroso, más es veraz, o dice la verdad. Nosotros podemos mentir, nosotros podemos decir o jurar y después no cumplir, pero Dios lo que jura lo va a cumplir, porque su naturaleza es veracidad, verdad, no es mentira, no es engaño. ¿Quién es el padre de mentira? ¿Satanás no dice así? Entonces, en este sentido, el Señor dio su palabra y no va a jurar por otro mayor, porque no hay otro mayor que Él. Cuando juramos, nosotros ¿qué decimos? Te lo juro por Dios. O juramos por alguien sagrado, alguien que queremos, te lo juro por mi mamá, por mi papá. ¿Lo hacían así? Por alguien que quieren. En sí, como no hay alguien mayor que Dios, tuvo que jurar por Él mismo y no va a mentir, como dice acá la palabra. No es su naturaleza, Él da la palabra y Él la cumple. Y muchas veces lo tenemos por mentiroso aún en nuestra vida, nos ponemos a pensar. Cuando las cosas nos vienen mal, venimos de capa caída, hay momentos que te va todo bien. Y hay momentos que te empieza a ir mal. Y vos decís, hago bien las cosas, no me porto mal, busco la presencia de Dios, trato de hacer todo correcto, ser una persona correcta. Y te pones a pensar y decís, ¿cuál es el fin si después me va mal o me pasa esto? O tengo pérdidas. Y ahí ya lo está tratando primeramente de Dios, a Dios como mentiroso, porque si escudriña todas las escrituras, dice, es imposible que no vengan las luchas, las pruebas, es imposible. Entonces van a estar para probar de qué estamos hechos. Si tenemos fe, si clamamos, si pedimos perdón, vamos a tener pérdidas momentáneas, pero después, como dice la palabra, le dice Pedro, hemos dejado todo, dice, ¿qué recibiremos? Van a recibir 100 veces más en comparación a lo que estamos perdiendo. Lo tenemos por mentiroso al Señor, pero si yo cumplo y no queremos que nos acontezca nada indeseable, cuando dice la palabra en 2 de Corintios, que el consuelo de Dios opera en el sufrir. Ahora, digamos, no es que Él se goza de que nosotros suframos, pero sí se manifiesta la esencia de Satanás que nos hace sufrir y nosotros le vamos pidiendo perdón para que Él lo cumpla. Entonces no va a mentir y entonces en esto es cuando nosotros tenemos que meditar. Es una lucha, es una prueba y a veces entendamos esto también, a veces pecado que no vemos o pecado que vemos, porque a veces uno se manda, como dice, una canita al aire y ¿qué pasa? Como no pasa nada malo y bueno, y parece y empezar a decir, bueno, y la hago, total, no me fue mal, o total, todo el mundo lo hace, total, no viene castigo para nadie. Y después, cuando estás empezando a hacer bien las cosas y te va mal porque te vino una lucha, una prueba, lo trata Dios de mentiroso. Tenemos que ver el todo, lo que sentimos por dentro. Si realmente nosotros somos sinceros con Dios, si realmente vamos tomando la cruz, en lo que hemos sido instruidos, lo que discernimos por pecado, si realmente vamos crucificando esa parte carnal, vamos pidiendo perdón, vamos confesando nuestros pecados. Entonces en sí, Dios no va a mentir. Lo que te prometió lo va a cumplir. Y ahí es cuando tenés que empezar a meditar, Señor, vos me prometiste. Ahora, si vos no ves los resultados, tenés que empezar a meditar el porqué. Y ayer me ponía, porque me estaba escuchando la prédica, me pareció muy buena. Es más, capaz voy a tocar parte de la prédica el jueves, porque me gustó demasiado.
Pero ¿cómo es cuando predicaban del púlpito y por ahí escuchaban, perdóname, porque estaba desarrollando el pecado, ¿no? Y perdóname, perdóname, y había personas quebrantadas. Y me ponía a pensar justo en la parábola de la semilla, porque muchos de la verdad que lloran y se quebrantan por la palabra. Pero como dice, son como esa semilla que cae junto a los espinos, se goza un momento, o no sé si en los pedregales, se goza un momento, lloran, pero después siguen el mismo patrón de conducta, o sea que no hay arrepentimiento en sí. Entonces llega hasta el quebrantamiento, pero cuando viene la persecución o la tentación, las luchas, ahí ceden otra vez. Y muchos la verdad que están así, no avanzan. No quiero ser predicador, no quiero conocer la palabra, no, y sí. A ver, todos lloran, o la mayoría llora, se quebrantan en el culto, cuando cae la presencia del Señor, pero después el otro paso no dan. El paso al arrepentimiento es cambio de conducta. A eso es lo que voy. Porque sí hay un proceso, pero el proceso no va a durar 20 años. El proceso no va a durar 30 años. Tiene que haber un avance espiritual en sí. Y ahí es que justamente me ponía a comparar muchos que son quebrantados, lloran, y aparentemente, qué bien. Mirá, están quebrantados, parecen personas que están deseosas del cambio, que están deseosas del arrepentimiento, y no es así. No es así, porque el quebrantarse es una cosa, pero después está el otro paso, el de cambio de conducta. El de cambio que yo tengo que escudriñar las Escrituras, y yo no te estoy hablando, no estoy hablando de, ¿cómo te diría? Está encerrado prácticamente en 4 paredes. No, te estoy hablando, buscar la conducta, ya se va notando en uno, en el entendimiento de la palabra, que uno va, digamos, teniendo más entendimiento y el Señor lo usa. Vos podés tener un bloqueo mental, ¿no? Digamos, vamos a enseñarlo así, un bloqueo mental. El bloqueo mental primeramente te lo va a dar el Señor, te lo va a sacar a través de escudriñar las Escrituras. Todos tenemos en un momento bloqueos mentales, falta de entendimiento, pero no se puede retardar 20 años. O sea, el Señor, si vos le pedís, te va a dar abundantemente sin reproche. Y si no te da entendimiento, ¿qué está pasando? ¿Quién miente, Dios o el hombre? El hombre, evidentemente, pero me pongo a leer, no te pones a leer como debiera, no te pones a investigar, porque si vos, por ejemplo, para conseguir algo material, ponés el lomo, ponés el esfuerzo, para conseguir o a reparar algo en tu casa, ponés el entendimiento, ponés un video de YouTube, buscá de alguna manera, lo resolvés, tenés el entendimiento, pero no pasa lo mismo con la Escritura en lo espiritual, no hay ese avance de conocimiento en muchos, digo, no todos, lógicamente hay gente que tiene un entendimiento, van siendo deseosos, pero yo digo un cambio de actitud. Y el que tiene entendimiento, por ejemplo, no tiene arrepentimiento tampoco y no tiene quebrantamiento, y a veces o te ataca por un lado o te ataca por el otro. Bueno sería encontrar el equilibrio de las dos cosas, en el sentido de que tenga el entendimiento y tenga el quebrantamiento, el arrepentimiento, para tener un cambio de actitud. Porque yo digo, quebrantamiento, digo, que se quiebra en un momento, no quiere decir arrepentimiento, eso de ninguna manera. El arrepentimiento es cambio de actitud, cambio de conducta. Y uno tal vez no, capaz que no llora, pero cuando vos ves que va avanzando en lo espiritual, va avanzando en el conocimiento, pone por obra la palabra, eso se llama arrepentimiento. Lo otro es quebrantamiento, y el quebrantamiento quedó en quebrantamiento y de nada te sirvió si después no está el otro paso. Y ahí se ve el verdadero arrepentimiento, vamos a decirlo así. Juan 3:33. Vemos acá, dice la palabra: el que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Su testimonio, ¿el testimonio de quién? De Jesucristo, dice. Ha testificado que Dios es veraz. No le hace mentiroso porque recibió. Esto hablado en la palabra, reciben el testimonio, reciben a Cristo, lo tienen como Salvador, entonces lo hace a Dios verdadero.
vemos cómo habla la confirmación. No le hace mentiroso, entonces ¿por qué? Porque al aceptar que es el Cristo, el Mesías, el Salvador, entonces ahí le está haciendo verdadero al Dios. Y esto lo está hablando en contexto entre judíos en sí, porque ellos venían escudriñando las Escrituras, inquiriendo. Entonces no lo podían tener por mentiroso porque Dios cumplió con su palabra. Había una promesa, entonces Él le envió a su Hijo. Había una promesa, y lo otro que había, el juramento. Y cumplió el juramento en sí. Entonces no podía mentir, entonces cumplió la palabra. Ese es el tiempo de cumplimiento de las cosas. En sí, Él cumplió. Ahora, digamos, en este tiempo, sabemos que se aplica diferente para nosotros. Él cumplió, nosotros entramos en el plan como gentiles, vamos a decirlo, porque en la promesa en sí, bueno, dice que Él murió por todo el mundo. Ahora vemos que la promesa era para el judío primeramente. Y después pasó un tiempo, como dice, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Entonces vemos que por ese rechazo del pueblo en sí, digamos, judío, habla entre comillas, entre figuras, pasa este testimonio para los gentiles, la oportunidad para los gentiles. Pero en sí ese era el plan trazado para que obtengan salvación. Ese es otro tema y no lo vamos a tocar, lo vamos a tocar cuando se den las preguntas, se dé el estudio. 5.11, vamos a leer 5.11 de Primera de Juan, dice, y este es el testimonio que nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, dice, no tiene la vida. Entonces, entiendo acá que aquí tenemos el testimonio, la vida eterna. Y eso consiste en la vida de Jesucristo, en recibirle como Salvador. Entonces vemos que todo se reduce a este punto simplemente, a tener vida eterna. Y vuelvo a leerlo. Este es el testimonio que nos ha dado vida eterna y la vida está en su Hijo. ¿En dónde se encuentra? En Jesucristo. ¿Quién es el Salvador? Jesucristo. Entonces esto me lleva a Juan 1.4. Juan 1.4, vamos a tocar 3-4 versículos y terminamos. Juan 1.4, la confirmación del testimonio que Dios nos ha dado y es la vida eterna, que está en su Hijo. Ese es el testimonio, esa es la palabra, ese es el juramento. Vemos acá la palabra. Juan 1.4, en Él estaba la vida, acerca de Jesús habla, y la vida era la luz de los hombres. Nos sacó de las tinieblas a la luz, ¿no? La vida, que se refiere a Jesucristo, en Él estaba la vida, la salvación, la liberación, la vida en sí, no el espíritu de muerte, que significa pecado, que significa sufrimiento. Dice, la vida era la luz de los hombres. Jesucristo era la luz de los hombres, lo que nos alumbra el entendimiento para recibir liberación. Entonces, vemos acá la palabra, como dice, la luz de los hombres. En sí, hermano, la liberación viene por su palabra. Vemos acá, por Jesucristo mismo, porque toda la palabra confirma el sacrificio de Cristo. Y ahí es cuando uno le tiene que ir pidiendo perdón para que pueda entender esto. ¿Dónde hay liberación? En Jesús. La fe en Jesucristo, dice, ¿no? Así. Él hizo sacrificio para tener autoridad, cumplió el plan de Dios, porque ahí se derramó poder. Pero la fe es en el Jesucristo, en sí. En sí. ¿Por qué entiendo esto? Porque aparte de que se derramó poder, vemos que lo tomamos a Jesucristo como el Salvador, haciendo el sacrificio. Por eso decimos la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo recibimos el perdón de pecado. Entonces, ahí tenemos la luz. Dios nos ha dado a luz, que significa nos ha
dado la vida eterna, la liberación en sí, ¿no? La liberación de nuestros pecados. Entonces, en Él se encuentra. Entonces, Él es la luz de los hombres, la salvación, la liberación. Y Juan 3:15 me dice esto. Juan 3:15. Para que todo aquel que cree tenga en Él vida eterna. Todo aquel que cree en Él, que cree en Jesucristo, tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos acá la palabra. Todo aquel que en Él cree. Entonces, por la fe es que recibimos la salvación. Por la fe en Jesucristo, la confirmación del Mesías, del Salvador. Entonces, Él vino y nosotros le recibimos. Nosotros pedimos perdón, ¿para qué? Para hacernos libertados de nuestros tormentos, de esa naturaleza satánica que nos hace sufrir, que nos hace sentir tristes, que nos hace sentir derrotados, cansados, angustiados, muchas cosas que simplemente con la lectura, como dice la palabra de Dios, es viva y eficaz, o sea que tiene poder, eso está diciendo, más cortante que espada de doble filo. Entonces discierne nuestra vida, nuestro sufrimiento, nuestro pecado, nuestra mente, cómo está. Y ahí es cuando entendemos que si es viva y eficaz, tiene poder, entonces nos liberta. ¿Por qué? Porque hay promesas de vida eterna. La vida está en su Hijo, entonces liberación del pecado, del sufrimiento, del tormento. Venid a mí todos los trabajados y cargados, yo os haré descansar, dice la palabra. Entonces le entregamos y Él nos hace descansar, porque somos sus hijos. ¿Nosotros hacemos algo? No. Él es el que levanta, el que nos liberta la mente, el que nos da descanso, a través de pedirlo. Como el Hijo le pide al Padre sus necesidades, nosotros le pedimos de la liberación, de la opresión, del cansancio, del bloqueo, la falta de entendimiento, los caprichos, sufrimiento. Recuerdo del pasado que nos atormenta. Señor, perdóname, cambiame mi mente, porque, o si no, te agarra. A ver, una persona que está amargada y que tiene un pensamiento hacia alguien del pasado, por más que se le solucione la vida en el presente, vive una vida bien, pero su mente está en el pasado y eso no puede cambiar. Yo tomé esta actitud por esa persona. Me pasó esto por tal persona. Porque nadie me ayudó, entonces tomé esta decisión. Y por ejemplo, a ver, Chopper me viene y me pide una mano. Y yo no se la doy, me hago el desentendido, por decir algo, ¿no? A ver, él después le puede ir bien en el trabajo. Y tal vez gana 2, 3 millones de pesos, ponele, ¿no? Compra el auto, todo. Pero no se olvida de por qué llegó ahí. O sea, digamos, en el pasado hubo alguien que no me quiso ayudar. Entonces hoy yo tengo mi bendición, pero esa persona no me quiso ayudar. Entonces se queda en el pasado y no sufre, su alma no está en el presente gozando de lo que ha conseguido. En sí, la mente es muy traicionera. Nunca nos va a dejar disfrutar, digamos, de todo lo que podemos conseguir. Siempre algo va a querer poner Satanás para destruirnos, para amargarnos, para preocuparnos, y no nos va a dejar de ser de todos felices. ¿Por qué? Porque cuando no somos felices empieza la blasfemia, empieza el enojo contra Dios, empieza el descontento. Dios no me responde, Dios es malo, Dios no me escucha, Dios le bendice a los pecadores. Ellos vienen todos en auto, todos tienen plata, todos se van de vacaciones, todo esto, todo lo otro. ¿Y para mí qué hay? Yo que siempre me estoy privando, ¿para mí qué hay? Eso va a pensar el Hijo de Dios, lo pienso yo, creo que el que está en necesidad también lo debe pensar. Yo, gracias a Dios, bueno, digamos, me da la salida por otro lado, pero no me puedo quedar en la mente del pasado renegando, porque ahí empieza la raíz de amargura. Entonces empieza la división, el descontento, entonces no me deja de disfrutar tampoco lo que estoy consiguiendo. Entonces, ¿para qué vivir una vida así amargada? Si te está dando salida por otro lado, agradecele a Dios. Si teniendo sustento y abrigo tenés, agradecele a Dios. Teniendo sustento y abrigo,
Estemos contentos con esto, dice la palabra. Entonces esto me lleva a Juan también 3:36. Juan 3:36 dice así. No sé si lo leímos, sí o no. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo, o el que no cree, por eso no obedece, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Permanece, porque antes estaban muertos en delito y pecado. Todos éramos hijos de la desobediencia o hijos de ira. ¿Por qué? Porque estaban en tiempo de la ira de Dios, en el tiempo de la ley. ¿Qué pasa? No había esa fe revelada, no había salvación, no había liberación. La ley solamente condenaba. Y ahí estábamos todos muertos en delitos y pecados porque no podíamos cumplir el mandato de Dios. O sea, no podían cumplir los judíos en sí. Pero nosotros tampoco, porque tenemos una naturaleza que es pecaminosa. Y como dice, contraria a la ley de Dios. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y eso es que recibimos el testimonio. El testimonio que Dios dio. Recibimos su palabra, el verbo hecho carne, la palabra hecha carne. Recibimos al Salvador. A ver, dice en este versículo, en 1 Juan 1:2, este es el último que voy a leer. Dice, pues la vida fue manifestada. Y nosotros la hemos visto, y damos testimonio y anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre, con el Padre, y se nos manifestó. Jesucristo, ¿con quién estaba? Con el Padre. Se nos manifestó, dice, fue manifestada, o sea que creyeron, se cumplió el tiempo, y nosotros la hemos visto y damos testimonio. ¿Por qué la vieron? Todos vieron en sí. Pero estaba hablando de una vista espiritual. Nosotros la hemos visto y damos testimonio. Creímos. Damos testimonio, contamos, confirmamos que Cristo vino como Salvador. Se manifestó, como le dice Felipe, dice, hemos encontrado al Mesías, de la que habla en las Escrituras. Entonces, en sí se manifestó la vida eterna. Nosotros la hemos visto, la vemos, porque los otros estaban como ciegos. Los fariseos no confirmaron esto. Los saduceos lo rechazaron. Eran perseguidores, opositores. Nosotros hemos visto y damos testimonio. Entonces, si Dios dio testimonio, nosotros recibimos la palabra de Dios y creemos la palabra del Padre acerca de su Hijo, nosotros también tenemos el testimonio dentro de nosotros mismos, como decían los versículos anteriores. Y entonces, ¿qué hablamos? Hablamos del testimonio. Damos el testimonio de esto, que un pedacito de la presencia de Dios estamos nosotros, como dice la palabra. Dios habla en nosotros. Eso es lo que estamos cumpliendo, entonces estamos testimoniando acerca de la vida de Dios porque la sentimos, porque la tenemos, porque la confirmamos, porque ha libertado, porque ha transformado, porque cumplió su palabra, porque no es mentiroso. Entonces, para confirmar su palabra en nosotros, primeramente tenemos que creer. Y cuando se cumple esa promesa, más confirmación. Simplemente eso. Pero si no hay un cambio, arrepentimiento en tu vida, no hay promesa que se cumpla. Y la promesa de Dios, cuando no se cumple, entonces el primer culpable, ¿cuál es? Dios. Nosotros buscamos Dios, pero somos nosotros en sí. De su Hijo la mancha, no de Dios. Nosotros somos los que no cumplimos. Entonces en sí, hermano, acá este testimonio que estamos dando acerca de Dios es el testimonio que dio al Padre acerca de su Hijo. Y eso es lo que damos. De abundancia de corazón, habla la boca. Entonces sale lo que tenemos. Esto está diciendo Juan. Bueno, seguimos mañana. Amén.